Bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Puede decirlo conmigo. Bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado compartimos algo, una enseñanza que llamamos Pídele una experiencia al Espíritu Santo. Amén. Espero que usted esté orando con ese anhelo de que el Señor le dé una experiencia. Dígale, vamos a decir a mi esposa que se le envía su número, está grabada para que se le envíen y le envíen esta también. Hoy, como resultado de esa petición, en mi caso, mientras yo estaba orando por la vigilia que tuvimos, que también le pusimos ese nombre, pídele una experiencia al Espíritu Santo. Mientras estaba orando en medio de la semana, les comenté que tuve una visión. En la visión que tenía, miraba a una persona muy sencilla en su vestir y su apariencia, pero miraba dentro de la persona un arpa, como que su alma y su espíritu había un arpa, pero esa arpa estaba siendo restaurada por la mano del Señor. Lo que yo podía ver en la visión es que usted sabe que en lo natural un arpa está hecha pues de madera y sus cuerdas de algún material, pero yo miraba que el arpa estaba siendo reconstruida desde la imagen de Cristo, o sea, para establecer esa arpa en el alma del creyente, como que todo era tomado de Cristo. Y yo podía ver que una cuerda, digamos, del arpa era tocada como para afinarla, como cuando usted está afinándola para hacerle sus acordes musicales le llaman. Entonces yo miraba que el arpa, una cuerda del arpa era como la voluntad de la persona, y esa cuerda era tocada por una mano para alinear la voluntad de esa persona a la voluntad de Jesús. Otra cuerda, digamos, representaban sus motivos, sus anhelos, sus emociones, o sea, todo por dentro de esa persona estaba siendo alineado de acuerdo a la imagen de Cristo. Entonces, en base a esa experiencia, pues tomamos el tiempo de preparar una enseñanza que la hemos llamado El arpa de Dios y el cántico de Moisés. Amén, se lo repito, el arpa de Dios y el cántico de Moisés. La primera cita que vamos a leer en la Escritura es primera de Samuel, capítulo 10, verso 5. Aquí es cuando el profeta Samuel le da instrucciones a Saúl y le dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Vamos a enviarle este audio a la escuela de compañía de profetas. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Vamos a orar. Espíritu Santo, ocupamos, necesitamos, rogamos y pedimos su ayuda para nosotros poder exponer su palabra, de manera, Señor, que se pueda entender el propósito de la visión en esa experiencia, y que los que estamos aquí y los que después en sus hogares puedan escuchar, Señor, este audio, puedan también, en el nombre de Jesús, recibir de parte de la palabra
pero sobre todo de tu espíritu, la revelación y el discernimiento necesario para aplicar, Señor, y permitir que tu mano, que tu aliento, haga en nuestras vidas los acordes espirituales necesarios para convertirnos, Señor, en arpas espirituales, en arpas de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ya le dejo aquí como un anuncio que hablamos de 2 vigilias con el mismo nombre. Pídele una experiencia al Espíritu Santo. Entonces la próxima media vigilia va a ser este viernes 14 de julio, pero no vamos a empezar a las 8, vamos a empezar a las 9 y vamos a terminar un poco más tarde. Pero va a haber de regreso transporte a domicilio, no se preocupe por esa parte. Déjeme decirle que el arpa y la flauta, en la tipología profética de lo que Samuel le dice al rey Saúl, el arpa representa, diga conmigo, el arpa representa la adoración celestial. Diga conmigo, la flauta representa algo así, ¿ve? El fluir del Espíritu. Entonces lo que el profeta le estaba diciendo al rey, a Saúl, es que si él quería permanecer en la gracia y el favor de Dios y que su gobierno como monarca de Israel tuviera la bendición del Señor, él debía de buscar, ¿verdad?, la adoración celestial y el fluir del Espíritu Santo. El fluir del Espíritu Santo tipificado en la flauta significa, así como dice la palabra, que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Entonces queda anunciada la vigilia, pero vamos a leer un poco la palabra porque tenemos que encontrarle a la visión un fundamento en la palabra. Yo siempre digo esto, y ustedes me han oído decirlo varias veces. Yo creo que si la Biblia la inspiró el Espíritu Santo, toda revelación del Espíritu no va a ser contraria a la inspiración de la Escritura, por una sencilla razón. Es la misma palabra y es el mismo Espíritu. Entonces, si Dios me da un sueño, si el Espíritu Santo me da un sueño, me va a dar un sueño que su interpretación y su revelación es de acuerdo a la inspiración de la Escritura, porque Dios no es Dios de confusión. No es Dios el que me da un sueño que nunca tiene una interpretación. A veces esos sueños son el producto de otras cosas. No es Dios de confusión. No es Dios el que nos habla y nos manda para ningún lado. Siempre Dios pone un sentir de acuerdo a su palabra. Y en la gira que vamos a hacer el martes, para que oren, salimos para Juigalpa y después amanecemos en Juigalpa, salimos para San Carlos con el proyecto Avivamiento. Me gusta el tema que mis amigos me encomendaron, que es volviendo a la palabra, ¿verdad? Y a mí me gusta enseñarlo de esta manera, doctor. Si es la misma palabra, es el mismo espíritu. Entonces todo lo que va a ocurrir es de acuerdo a la palabra, porque es la misma palabra y porque es el mismo espíritu. Entonces vamos a leer la palabra y a buscar algunas verdades en ella, relacionada con el arpa. Apocalipsis capítulo 14. Dice, después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Mire la visión, donde el profeta y apóstol Juan ve al Cordero de Dios de pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí como de arpistas que tocaban sus arpas. Lo leo de nuevo. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas
y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Diga conmigo, el arpa, la adoración celestial. Y cantaban un cántico delante del trono. Esto es importante y mi esposa la pastora se los ha estado compartiendo, que nosotros cuando adoramos al Señor tenemos que vernos delante del trono. No es lo mismo cantar aquí entre nosotros, o para los que son salmistas y cantan pues en un estadio o en un lugar, que cantar o saber o estar consciente que estamos cantando, que estamos adorando, pero delante del trono. Eso es importante. Y delante del trono, y delante, mire, y cantaban un cántico delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y estos son, dice, los que no se contaminaron con mujeres. Aquí hay una tipología, dice, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y después dice el apóstol Juan, Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, a otro malak, a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, mire lo que dice este ángel, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Después sale otro ángel, el verso 8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, oiga esto, esta es la advertencia que está en la palabra con respecto a los días que están delante. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras sí, con ellos siguen. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo, mete tu hoz y ciega. Esto tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Después sigo leyendo. Y quiero aprovechar esta enseñanza para hacer memoria de 2 experiencias. Diga conmigo, pídele una experiencia al Espíritu Santo. Una de esas experiencias fue una visión en el año 2020, en medio de aquel asunto.
La visión fue una mañana, varias veces, iba y venía. Y esta es la visión. Y quiero recordarla porque es necesario que oremos. Que oremos. En la visión yo podía ver cosas que he tenido que ir de repente allí a ver algo que le explican a uno, digamos, en YouTube, vi varios, cosas que explican cómo funciona el ciclo de la lluvia, ¿verdad? Y cómo funciona eso de la presión atmosférica, las corrientes oceánicas, el asunto del invierno, la primavera, el otoño, todo ese montón de asuntos así que tienen que ver con el clima. Porque yo miraba un fenómeno ocurriendo. En la visión yo miraba todo el continente. Y yo miraba un fenómeno ocurriendo, que hay una altura donde se forman las nubes, donde se condensa, ¿verdad? Y se forman las nubes. Y yo miraba que algo desde más arriba como que extraía la humedad de esa parte donde estaban y se las llevaba a unos depósitos más altos. Y empezaban a ver entonces problemas con el invierno, con sequías, con asuntos, y eso afectaba a grupos de naciones. Pero se repetía un año, otro y otro, al punto que empezó a provocar escasez de alimentos, ¿verdad? Entonces yo en la visión, yo no sé, yo no puedo decir, y en la visión yo miraba que no era algo así como tan cercano, sino que era para un tiempo posterior, porque era muy fuerte lo que miraba. Van pasando casi 3 años y espero que lo que está ocurriendo ahora no alcance las proporciones de lo que yo vi, pero usted y yo tenemos que orar, porque la oración del justo puede mucho. Amén. La oración del justo es la que puede mucho, la que abre los cielos para que llueva, pero Dios de alguna manera tiene que atraer las naciones a su arrepentimiento. Después, y esto fue más recientemente porque yo se los comenté, creo que fue el año pasado, miraba, era un sueño, y en ese sueño muchas veces el Señor lo hace así conmigo cuando me muestra algunas cosas, me lleva en memoria, en recuerdos a la finca de mi papá, donde yo me crié allí en el campo. Entonces esa propiedad, que era bastante grande, tenía la parte más lejana de ella, era una parte que le decían el naranjal. Yo venía de allí en el momento del sueño, pero y esa era una parte que uno pasaba en medio de un camino real, le dicen, ¿verdad? Pero yo miraba que de los caminos iba saliendo gente, eran creyentes, y la gente iba saliendo para buscar como un lugar alto. En el sueño yo miraba como que uno miraba y en parte miraba y oía como noticias. Yo miraba la parte sur del continente, donde estaban pasando cosas muy fuertes. Tenía que ver a veces con deslaves, con lluvias desproporcionadas, con ese tipo de cosas, con calamidades. Y los hermanos iban subiendo, y mientras yo subía junto con ellos, me unía al grupo que subía en el sueño. Fui a buscar una venta muy sencilla para comprar algo. Pero cuando yo iba a comprar, ya estaban cerrando. Entonces no pude comprar, tuve que subir junto con ellos, y en lo que yo iba con ellos, en medio del grupo de gente subiendo, ya al atardecer, entonces aparecieron 2 jóvenes que su apariencia era como de ángeles, y ellos dijeron: 2 libras de trigo por un denario. Y eso habla de el costo que pueden alcanzar a veces el sustento. Y yo me desperté
del sueño. No sé si el fenómeno del que están hablando ahora alcance esas proporciones, pero nosotros tenemos que orar. Sea consciente que tenemos que orar, porque muchas veces en la ciudad la gente dice, ay, qué bueno, no llovió, ¿verdad? Puedo andar tranquilo haciendo mis mandados, pero eso es una trampa, porque el alimento no lo cultivamos en el patio de su casa ni de la mía. El alimento se cultiva allá, donde los hermanos que están esperando que llueva y que la lluvia sea buena y sea generosa. Santo Dios. Verso 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la tierra y echó uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y salió del lagar sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios. Eso tiene que ver con los juicios de Dios en el Apocalipsis, pero con respecto al arpa vamos a encontrar algo aquí. Y oí una voz del cielo que me decía, yo quiero que usted confiese y que usted repita, y el que escuche el audio, confiese, repita, y esa es una oración. ¿Me está prestando atención? Profeta Jacob. Y oí una voz del cielo que me decía, diga conmigo, me decía. Entonces diga, pídale una experiencia al Señor. Cuando usted recibe una experiencia con Dios, tu vida espiritual avanza. Tu vida espiritual, tu relación se consolida. Pídale una experiencia al Señor. ¿Dónde estaba aquí? Y salió otro ángel del cielo, me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 15 ahora, verso 1. Vi en el cielo, diga conmigo, otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, en los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Diga conmigo, con las arpas de Dios. Aquí está el asunto. En la experiencia yo vi un arpa. Ahora, el ángel está hablando ahí de las arpas de Dios, algo celestial. En la experiencia yo vi una obra del Espíritu Santo, que es algo que seguro está haciendo en nosotros, en nuestras vidas. Miraba a una persona muy sencilla, ¿verdad? Y dentro de él una arpa que estaba siendo como restaurada por la mano del Señor. Entonces dice, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestados. Ahora, este es el punto de lo que yo creo estar interpretando correctamente, porque yo siempre digo la misma palabra, el mismo espíritu.
Si esta experiencia es del Espíritu, en la palabra tengo que encontrar una interpretación cierta. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo discierno, esto es lo que yo percibo. Que el Espíritu Santo está levantando y va a levantar en medio de la iglesia una generación de gente que su cántico es como un arpa de Dios, que su adoración va a alcanzar melodías celestiales. Pero no solo esté pensando en lo bonito que puede ser un canto cantado por ángeles, o cómo se oye o cómo se escucha, porque aquí yo lo primero que podía ver es cómo esa persona vive. Yo miraba una mano tocando los acordes, y cuando tocaba una cuerda, tocaba su voluntad. Y usted sabe que Dios, como es la misma palabra, es el mismo Espíritu. Entonces, si el Espíritu de Dios me toca, me va a tocar de acuerdo a su palabra. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Yo miraba que tocaba otra cuerda y tenía que ver con sus sueños y tenía que ver con sus anhelos. Y nosotros podemos encontrar en la palabra que por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y yo miraba los sueños y los anhelos y tocaba otra cuerda, y la Biblia dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Dios se cumplirá. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces usted y yo podemos ver cuando el Espíritu toca para construir en nosotros un arpa, que lo hará en base a lo que dice la palabra, lo que dice el mandamiento: buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santo Dios. Ahora, esto es lo que yo creo, por lo que dice la palabra, allí en el Apocalipsis, que estos que tocaban el arpa de Dios, cantaban el cántico de Moisés: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y esto es lo que yo entiendo. Diga conmigo: el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Dice: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El asunto es que este cántico tiene asignado un instrumento. Diga conmigo: tiene asignado un instrumento, y el instrumento es el arpa de Dios. Este es un cántico, el cántico de Moisés, el cántico del Cordero. En la revelación de la palabra tiene asignado un instrumento, y es el instrumento de la adoración celestial, pero que parte de cómo nosotros vivimos, nuestros motivos, nuestros anhelos delante del Señor, a los ojos y a la luz de su palabra. Apocalipsis 15:5: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo, oiga esto, el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles 7 copas llenas de oro, 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las plagas de los 7 ángeles. Ahora, el Señor, en lo que yo vi, está restaurando en la iglesia la revelación de la adoración celestial, pero en sus hijos la condición de un arpa. Y si Dios está arreglando los acordes para que usted y yo seamos arpas vivientes, ¿qué vamos a cantar?
Una de las cosas que nos toca cantar es: ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Hay algo que yo vi en esa persona donde yo miraba que el Espíritu de Dios estaba recreando un arpa en él. La forma en que yo lo miraba que no era una persona que estaba anhelando mucho de este mundo, porque no había mucho que anhelarle ya, sino que todo su anhelo tenía que ver con la eternidad. La vida, la palabra, la profecía nos va a llevar a un punto, donde todo nuestro anhelo, y no se crea, yo tengo mis sueños, y si usted es padre y es abuelo, tiene más, pero todo nuestro anhelo va a llegar ahí. Segunda de Pedro 3. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, cuando nosotros veamos los ríos, los mares, las nubes, hagamos como Noé, levante adoración al Señor y recuérdele su pacto. Amén. Recuérdele su pacto, porque la oración del justo puede mucho. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, para la perdición de los hombres impíos. Oh amado, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Y mire lo que dice el apóstol Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, entre las cuales hay algunas. Santo Dios. Regresemos a la visión para que terminemos. El arpa de Dios y el cántico de Moisés. O sea, la revelación
Y esto tiene que ver con lo que decía la pastora el otro día. Dios le va a dar a los adoradores una experiencia y una instrucción cómo adorar. Porque en la forma en que cada uno de nosotros adore al Señor, de acuerdo a eso el cielo se va a manifestar. De acuerdo a eso el Señor va a intervenir. De acuerdo a eso el Señor va a hablar. Entonces dejemos que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas la perfección de lo que Él quiere de lo que Él quiere perfeccionar en nosotros, para convertirnos a cada uno de nosotros en arpas que cuando adoran dicen: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. Tenemos que convertirnos en arpas espirituales, en instrumentos de Dios, porque nos va a tocar. Imagínense al Señor haciéndole así, aleluya, con lenguas, con cánticos espirituales, con sonidos celestiales, porque va a tocar. ¿Me entiende? Nos va a tocar, nos va a tocar. Santo Dios, bendito el nombre de Jesús. Ahora, el cántico de Moisés que se menciona en la Escritura es el cántico que se cantó por Israel después de que ellos cruzaron el mar. Y en ese cántico ellos lo que hicieron a través de Miriam, la profetisa, o como se los explicaba aquel día, la Nebillá, la profetisa, ¿qué celebraron ellos? La victoria de Dios, donde Dios, que le abrió el mar a su pueblo, cuando el faraón y su ejército que querían impedir que Israel entrara a su tierra prometida, entonces Dios sopló sobre el mar primero para abrirlo, y cuando ya los hijos de Israel estaban del otro lado, entonces el ángel bajó la mano y las aguas cayeron sobre ellos. ¿Y qué estaban celebrando ellos en el cántico de Moisés? Eso, la victoria de Dios sobre los enemigos del pueblo de Dios. La iglesia tiene que entender esto. Y se lo estoy diciendo a usted, y yo sé que usted lo va a entender, y se lo estoy diciendo a otros. Pero yo quisiera decírselo en el tono necesario, pero el tono casi no importa, digo yo. Pero entienda esto: nunca los enemigos de Dios podrán ser tus amigos. Nunca los enemigos de Dios podrán ser tus amigos. Diga conmigo: nunca los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio podrán ser mis amigos. Porque de repente hay gente que quiere tener amistad. Idolatría, brujería, los indigos y los no digo. Pero diga conmigo: nunca los enemigos de Dios podrán ser mis amigos. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces diga conmigo: nunca los enemigos de Dios podrán ser mis amigos. Santo Dios. Entonces ellos cantaron el cántico de Moisés cuando Dios echó a la mar a los que los querían esclavizar a ellos para que ellos no alcanzaran la bendición de la tierra prometida. Y Dios va a echar a la mar, en el sentido del juicio de Dios, sistemas, personas, gobiernos que quieren estorbar que nosotros vayamos a nuestra patria celestial. Entonces yo no puedo tener como mi amigo un gobierno, una filosofía, un deporte, una canción
que quiere atar a mis hijos, que quiere atar a mis nietos, que quiere atar mis generaciones a la idolatría, a la mentira, al adulterio, a la fornicación, al homosexualismo, al lesbianismo. Los enemigos de Dios nunca podrán ser mis amigos. Y ellos cantaron el cántico de Moisés y dijeron: echó a la mar los carros del faraón. ¿Y lo cantaron con qué? Lo cantaron con el pandero. Y como se los dije en aquella enseñanza, el pandero, hermano, en aquellos tiempos era hecho de madera. Pero el pandero que usó Miriam, la profetisa, fue hecho de la piel del cordero con el que ellos celebraron la Pascua. Entonces, cuando ellos sonaban el pandero le hacía así, ¿ven? Echó a la mar los carros del faraón. ¿Sabe qué decían proféticamente? Esta es la victoria del Cordero. Y la victoria que fue anunciada en la Pascua es la victoria que es celebrada en la cruz. Y entonces nosotros, con arpa o con pandero, vamos a celebrar las victorias de Dios. Y nunca los enemigos de Dios podrán ser nuestros amigos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 12. Póngase de pie para que oremos aquí. Por tanto, nosotros también, pastora, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Póngale atención a esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces hay un gozo puesto delante de nosotros en las promesas de su palabra. Pero se lo digo a usted y se lo digo a otros: pídale una experiencia al Espíritu Santo. Pídale una experiencia al Espíritu Santo y usted va a ver el gozo que está puesto delante de usted en las promesas del Señor. Y entonces usted, como Jesús, va a poder sufrir la cruz. Porque Él dice: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Éxodo capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque necesitamos, Señor, también nosotros una experiencia. En el nombre de Jesús queremos ser arpas que tienen el acorde de tu espíritu, del fruto de tu espíritu. Queremos ser arpas
Santo Dios. Un arpa que tu mano puede tocar. Oh sí, dígale una experiencia al Señor. La que no reciba hoy, venga a la vigilia, el 14. La que no recibe ese día, sígala pidiendo. Una experiencia al Señor. Moisés ocupó una experiencia. Elías ocupó una experiencia. El apóstol Pablo ocupó una experiencia. El apóstol Pedro, cada uno de ellos, usted ocupa una experiencia con el Señor. Aleluya. Espíritu Santo, habla a la iglesia, restaura el arpa de los que están dispuestos a cantar el cántico del Cordero, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ramamamama yase. Aleluya. Que vengan ángeles, Padre. Envía ángeles que traen experiencias en sueño, en visión, en manifestaciones poderosas. Aleluya, aleluya. Nosotros somos una generación que vamos a ver a Dios actuar con poder y con celo, porque si Dios no lo hunde, te alcanza. Si Dios no lo echa a la mar, ellos lo echan mano al asunto. Entonces tu cántico tiene que proclamar la justicia de Dios. Una experiencia, Señor, en tu palabra, en tu espíritu. Una experiencia. Continúa, Espíritu Santo, llevando en visión y en sueños gente a profetizar a Jerusalén. Llevando gente al cielo a oír palabras inefables. Revelaciones celestiales, experiencias sobrenaturales. Gracias, Señor. Protégenos. Nos cubrimos en tu sangre, nos arropamos bajo la sombra y las alas del Omnipotente. Por la sangre del Cordero cancelamos todo día malo, toda trampa, todo estorbo del enemigo. Es quitado del camino de aquellos que invocamos tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo día malo se anula, Señor, en nuestro camino, en el camino de aquellos que anhelamos, queremos y vamos a hacer. Con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu, vamos a hacer tu voluntad. En Ramamaya Zorra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Arropa, Señor amado, a tus hijos. Enciende las antorchas espirituales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que nuestros pies se calcen con el apresto del Evangelio de la paz. Oh, Ramba, Yasohamina, Mando, Rema, Soye. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, mi Dios. La misma palabra. Y el mismo espíritu. La misma palabra y el mismo espíritu.